Gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por su grandeza, por su misericordia, por su bondad, porque nos ha cuidado todo el año, ha estado con nosotros al entrar, al salir, en todo momento, nunca nos ha dejado. Dice que su fidelidad es para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el libro de Job. Job capítulo 1, versos del 1 al 5. Amén. El libro de Job está antes de Salmos. Job capítulo 1, versos del 1 al 5. Amén. Antes de Salmos está Job, entre Génesis y Apocalipsis. Vamos a dar la lectura en el nombre del Padre. Job 1, versos del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre el altar de Dios. Cómo levantar o cómo debemos hacer para levantar un altar para Dios. Amén. Hermanos, muchas veces nos preguntamos, no sabemos ni lo que es un altar. Hermanos, y sabemos, ¿verdad?, que el altar es un lugar dedicado exclusivamente para Dios, un lugar totalmente santo, y todo, ¿verdad?, lo que se prepare ahí es para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y la Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que levantaron un altar para Dios. Y estos ejemplos de las Sagradas Escrituras y de hombres y mujeres de Dios nos pueden ser de utilidad para nosotros, hermanos. También podamos levantar en estos tiempos un altar para nuestro Dios. Quizás puedas encontrar en esta reflexión una orientación para hacer en tu vida y familia un altar para Dios. Hermanos, Job dice aquí que él levantó un altar y ofrecía holocaustos por su familia. Es lo que dice aquí. Y para este varón, hermanos, temeroso, dice, y apartado del mal, era de gran importancia poner un altar ante la presencia de Dios. Y dice que ahí él ponía a cada uno de sus hijos, ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos y a cada miembro de su familia.
Y dice que Job eso lo hacía cada cuándo. Todos los días. Amén. Todos los días. Tal como lo dicen las últimas palabras, ¿verdad? Del versículo 5. Y es interesante, hermanos, meditar en esto y preguntarnos, ¿estamos poniendo a nuestros hijos ante el altar de Dios? ¿Será que estamos poniendo nuestra familia delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas con tu familia y oraron juntos e hicieron un altar de oración? ¿Qué tan relevante, hermanos, es para Dios esto? Y si no estamos en esta conexión con Dios, si no hacemos este altar familiar en nuestros hogares, significa que estamos descuidando no solamente nuestra vida espiritual, sino la familia. Necesitamos y levantar un altar para Dios en el cual busquemos su presencia. Hermanos, lo que Job hacía al edificar un altar tenía una repercusión poderosa. Dice que lo que hacía Job al levantar un altar era algo, ¿verdad?, que traía consecuencias poderosas para él y para su familia. Y mismo Satanás llegó a decir: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado, dice, sobre la tierra. Es lo que dice ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Versos 9 y 10. Lo que le dijo Satanás a Dios. Y como se puede apreciar en estos versículos, el mismo enemigo está reconociendo la protección de Dios alrededor de Job. Porque dice que Job levantaba un altar todos los días delante de Dios. Y este altar levantado era la fuente del cerco o esa muralla de protección que tenía Job, su familia, sus hijos y aún los bienes que Job tenía. Hermanos, la escritura dice, ¿verdad?, allá en el Salmo 34:7, dice que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Él no acampa alrededor de los impíos, porque hay muchos que rezan por ahí: el ángel de mi guardia, de mi dulce compañía, y no sé qué más dicen, no me acuerdo yo de eso. Hermanos, la Biblia dice que solamente Dios envía a sus ángeles a proteger a los que le temen. Amén. Los que no tienen temor de Dios, hermanos, pues ellos están cercados, pero por el otro, ¿sí? No de Dios. Y hermanos, ¿cuáles son los que le temen? Son aquellos, ¿verdad?, que levantan un altar, un holocausto grato delante de la presencia de nuestro Dios. Porque dice aquí que Job era, dice, temeroso y apartado del mal. Amén. Y es necesario, hermanos, edificar un altar por tu vida. Fíjense. Es necesario levantar un altar por tus hijos, por tu esposa o esposo, por tu familia, por tus bienes, por todo lo que Dios te ha dado, para que el enemigo no te lo quite. Se necesitan, hermanos, no solamente un padre o madre que clame por sus hijos, por su hogar. También necesitamos hijos
Jóvenes que se pongan a edificar un altar y levantar un clamor delante de Dios día a día por su vida, por sus padres, y la protección de Dios va a estar presente. Hermanos, tenemos que levantar un altar, pero sin permitir el pecado, porque aquí fue el problema y el error, ¿verdad?, que pasó con la familia de Job. Ahí el único íntegro y temeroso era Job. Y hermanos, vemos allá en las Escrituras, en Primera de Samuel 1:13, un ejemplo acerca de cuando hay personas, ¿verdad?, que están sirviendo y están fallando. Aquí vemos, hermanos, Primera de Samuel, perdón, le voy a, bueno, aquí hay, bueno, cometí un error, ¿verdad? Pero sí está ahí. Dice la escritura aquí, dice, Dios le dijo al sacerdote Elí: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, aquí el sacerdote Elí cometió un pecado muy grave. Por ahí sí pueden buscar la cita, Josías. Permitió un error, hermanos, con el pecado de sus hijos. Aquí Dios le está diciendo, ¿verdad?, que Dios iba a juzgar su casa para siempre. ¿Por qué? Dice, porque sus hijos habían blasfemado a Dios y que él no los había estorbado. Amén. Dice que no los había estorbado, dice. Y hermanos, Dios mismo le declara que es una iniquidad que él ya sabe y que no hizo nada. Hermanos, ¿qué hacían los hijos de Elí? Dice que llevaban ahí donde estaba el arca del pacto, llevaban a las mujeres y se acostaban con ellas, y ahí también agarraban, como se ofrecían holocaustos, agarraban la carne, ¿no? Amén. Dice que ellos, hermanos, lo que era dedicado a Dios, que hacían estos hijos de Elí, dice que lo agarraban para ellos y a Dios le dejaban las obras. Aparte, a las doncellas, las vírgenes, las tomaban para ellos, ahí en el altar, ahí en el templo. Y dice que hacían lo que querían, hermanos, y Elí sabía eso, porque la gente le decía a Elí, y él mismo, Elí, se dio cuenta y nunca los amonestó ni les dijo nada. Y hermanos, ¿qué hizo Dios? Terminó con esa familia completita. Sí, terminó con Elí, que era el sumo sacerdote, fue el instructor de Samuel, y terminó con los hijos. Y dice que nunca más esa casa de Elí iba a dar sacerdotes para Dios. Ahí fue cortada toda esa descendencia. Entonces, cuidado lo que estamos haciendo, ¿verdad?, como familia. Y hermanos, muchas veces los padres pueden estar luchando
por mantener el altar de Dios en los hogares, pero lamentablemente los hijos dejan mucho que desear y lamentablemente muchos padres permiten el pecado de los hijos. Y Dios fue claro con el sacerdote Elí: debía haber estorbado a sus hijos. Por lo tanto, es necesario que también en este tiempo los hijos sean estorbados en su pecado. ¿Cuántos de nosotros que somos padres estamos estorbando en el pecado de nuestros hijos? Porque sabemos las consecuencias que vienen. Y tenemos que estorbarlo, aunque no les guste. Amén. No pueden cometerlo y seguir como si nada. Deben hacerse responsables por sus pecados, por sus actos pecaminosos. La corrección y la disciplina es necesaria para poder guiar a alguien a la reflexión y al arrepentimiento posterior. Pero si en lugar de eso consentimos el pecado, nos estamos convirtiendo en cómplices. Porque Job sabía que sus hijos tomaban y tenían reuniones diarias y derrochaban el dinero. Job sabía que su mujer no era conversa ni creía en Dios. Y hermanos, y si los hijos de Job hubieran sido temerosos de Dios y su mujer hubiera sido temerosa de Dios, ¿cómo hubiera sido ese altar familiar? Satanás no hubiera podido hacer nada ahí, ¿sí o no? Si Elí hubiera, hermanos, amonestado a sus hijos y los hubiera reprendido y no hubiera permitido lo que pasó, hermanos, la casa de Elí no hubiera sido destruida, ¿o no? Pero a veces nosotros tomamos las cosas a la ligera. Y hermanos, y yo sé que a los hijos no les gusta que tú les digas que no hagan cosas. No importa. A lo mejor es el padre más malo del mundo, como ellos dicen, ¿verdad? O la mamá más mala del mundo porque no te deja hacer lo que tú quieres. Pero mejor que digan eso, hermanos, que ser deudores delante de Dios como padres. Porque la Biblia dice que ellos son flechas en nuestras manos. Son saetas, dice la Biblia. Y le vamos a entregar cuentas a Dios. Dios va a decir: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿O qué hiciste con la mujer que te di? Le vamos a entregar cuentas a Dios. Y también le va a pedir cuentas a los hijos Dios acerca del cuidado de sus padres y de su propia familia. Porque eso es así, hermanos, el ciclo que Dios estableció. Entonces, la corrección y la disciplina es necesaria. Si un hijo ha pecado, hermanos, debe proceder como la Escritura declara. Si ha caído en fornicación, debe casarse o apartarse del pecado y ser corregido mediante disciplina para bien de su alma. No podemos dejar las cosas como si nada ha pasado y dejar que convivan en el mismo lugar cometiendo el mismo pecado, inclusive hasta nuestros hogares. En lugar de ser un altar, a veces son lugares de fornicación, y eso no es correcto. Porque, hermanos, ¿dónde queda el cerco de Dios ahí? ¿Dónde queda la presencia de Dios en nuestras casas? Mi vida, tu vida, tiene que ser un altar para Dios. Cada quien debe de levantar un altar. Y Job, hermanos, en su momento fue guardado, y sus hijos y esposa también. Sin embargo, llegó un momento, hermanos, que fueron acusados. Y hermanos, y dice que esos hijos, ¿qué pasó con ellos?
Estaban enfiestados cuando les cayó la casa encima. ¿O no? No estaban de rodillas orando. Ahí les cayó sobre su pecado la consecuencia. Y hermanos, y esto nos enseña que no podemos depender de las oraciones de nuestros papás todo el tiempo. Como eso que dicen, ¿verdad? Dios bendiga lo que mi papá diga. Entonces, hermanos, a veces creemos, mi papá ora por mí, mi mamá, y yo voy a estar bien. Perdóname, pero Dios es justo. ¿O no? Todo tiene consecuencias y la salvación es personal. ¿O no? ¿O no es personal? Y hermanos, es necesario que tarde o temprano despertemos y vivamos delante de nuestro Dios con nuestras propias oraciones personales a Dios. La familia en el altar de Dios. Debemos levantar todos como familia ese altar. Dice que allá en el Salmo 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si de esta forma hacemos, no habrá ni viento ni tempestades que puedan derribar nuestra casa, nuestros hogares, nuestra familia. Sería intocable. Se necesitan también mujeres que levanten un altar para Dios. A veces le dejan la responsabilidad al varón. Pero hermanos, dice la Biblia que la mujer necia, ¿qué es lo que hace? Destruye su casa. Que dice que en lugar de ser corona para su marido, a veces es carcoma de sus huesos. Se necesitan también mujeres que estén hombro a hombro levantando altares con su esposo. Amén. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Que maldiciera a Dios. Dice, maldice a tu Dios, dice, y muérete. Y una mujer está llamada también a edificar su casa, ¿o no? La Biblia dice allá en Proverbios 31, versos 28 al 30, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. Amén. Entonces, se necesita ayuda idónea para el esposo. Y a veces la mujer es un estorbo idóneo para el esposo. Amén. Hermanos, yo veo a mi esposa, a veces yo me siento que ya no puedo, y ella ¿qué hace? Me da aliento. Si lo puedes, vente y vamos a orar, hermanos, y es mi ayuda para el ministerio, porque siempre, ya de alguna manera u otra, ella está ahí instando a que siempre yo esté predicando la palabra. Y yo sé que ella está orando allá por mí, por mis hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien. ¿Pero qué tipo de esposa? Y está hablando de una verdadera esposa. Dice allá en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué hizo la mujer de Job? Derribó su casa con su actitud y con sus palabras. Pero qué bueno es encontrar mujeres que también edifican un altar
lo levantan y ofrecen holocausto por sus hijos, por su esposo y por su familia. Tenemos que edificar un altar y no descuidar, hermanos, el tiempo en familia. Qué bueno es buscar a nuestro Dios, hermanos, edificar un altar familiar en el cual todos sin excepción podamos participar y honremos a nuestro Dios. Bendición para aquellas familias que logran este propósito. También es importante no descuidar esa comunión en familia, ese tiempo en familia, para compartir y hacer más fuertes esos lazos familiares, para que con la ayuda de Dios podamos mantenernos en esa lucha por nuestra salvación. Una familia unida en el Señor, una familia que edifica un altar en el hogar, una familia que levanta un holocausto constantemente ante la presencia de Dios, es también una familia más que fortalece a la iglesia del Señor. Porque eso es lo que necesita Dios en las iglesias: familias que tengan un altar. Porque esas familias son los pilares de la iglesia. Amén. Y por lo tanto la obra de Dios se va a hacer más fuerte. Pero debemos empezar ¿dónde? En nuestros hogares. Amén. Tenemos que comenzar a aplicar la palabra no solamente en nuestras vidas, sino con lo que nos rodea. Aquel que esté viviendo contigo a tu lado tiene que conocer, hermanos, quién eres tú en el Señor. Y si no les parece, ni modo. Yo le digo a mis hijos mis reglas. ¿Sí? En mi casa así deben de ser. ¿Por qué? Porque es un hogar que Dios me dio. Y yo estoy sirviendo a Dios. Y mis hijos tienen que servir a Dios. A veces yo sé que no les gusta a mis hijos que yo les diga, pero les puedo decir una cosa, que ellos están sirviendo con agrado al Señor. Amén. Les gusta servir a Dios. Y a lo mejor no sé sus vidas personales, cómo andan, cómo oran, no lo sé, pero yo siempre les voy a estar hablando acerca de lo que Dios dice en su palabra. Espiritualmente, hermanos, edificar un altar a Dios quiere decir, ¿verdad?, que debemos dedicar tiempo para orar, tiempo para hablar con Dios en completa consagración, dejar todo de lado y disfrutar en la presencia de Dios. Edificar un altar implica, hermanos, que algo tiene que morir. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero muy selecto, y la sangre de esto quiere decir, hermanos, que cada vez que estamos en el altar de Dios estamos muriendo a pecados, estamos muriendo a hacer nuestra voluntad, estamos muriendo, hermanos, a la vanidad, al orgullo y a todas esas cosas, ¿verdad?, que atañen la vida del ser humano. Cada día, hermanos, debe de morir algo de nosotros en ese altar y que se vivifique Cristo en nuestras vidas. A veces decimos, ¿verdad?, le digo, ¿cómo puedo ir creciendo a la estatura de Cristo de esta manera en el altar de Dios? Hermanos, hoy cuando te presentes delante de Dios y cuando ofrezcas tu corazón y todo tu ser en ese altar, debe de morir tu ego, tu autosuficiencia, tu soberbia, la prepotencia. Debe de morir a tus anhelos, a tus deseos carnales, y entregarlos a Dios para que Él disponga de ellos y los alinee de acuerdo a su voluntad. Y hermanos, y esa fue la súplica de Pablo. Dice allá en Romanos 12:1: así que, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios
que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Que es el verdadero culto, hermanos, que deben ofrecer. Que en el altar mueras a todo criterio y deseo mundano, vano y efímero, y como el apóstol Pablo puedas expresar: no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Cuando logramos entender que el primero que debe de morir soy yo, entonces mi humanidad se humanará con mi familia, y podemos decir: permiso, gracias, perdón. Podemos, en lugar de ofendernos, podemos cambiar nuestra manera de ser con nuestra familia también. En efecto, hermanos, las palabras abren camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas de llevar a la práctica. Encierran un gran esfuerzo y la fuerza de custodiar, ¿verdad?, nuestra boca. Dice el salmista: pon guardia en mi boca para no decir cosas, ¿verdad?, que hieran o que ofendan. Y a veces a los primeros que ofendemos es a nuestra familia. Hermanos, hay veces, ¿verdad?, que hay pruebas, dificultades, nunca van a faltar. Pero esas cosas abren grietas y causan heridas. Y hermanos, y finalmente se derrumba, ¿verdad?, la familia. Cuando nosotros, la Biblia nos ha llamado a reparar grietas, a cerrar portillos. Dice que debemos llevar la paz de Cristo y a reconciliar al mundo con Dios. Entonces es tiempo de reflexionar qué estamos haciendo, si verdaderamente estamos nosotros sirviendo a Dios y somos temerosos de Dios. A veces, ¿verdad?, estas reuniones de estos días, a veces los hacemos nada más para comer. Lo hacemos, ¿verdad?, por tradición. Sí. La verdadera Navidad, hermanos, es tener a Cristo, ¿verdad? Que Cristo verdaderamente haya nacido en nuestros corazones. No es comida y no es bebida. Amén. Tenemos que estas fiestas debemos nosotros, hermanos, consagrarlas para Dios. Estas fiestas, que sea tiempo, ¿verdad?, para hacer un altar delante de Dios, que sea un tiempo para orar juntos, para abrazarnos, ¿verdad?, y decirle, que le digas a tu familia lo que es importante, qué tan importante es para ti, para poder subsanar si hubo algún daño, para poder reparar si hubo algo, ¿verdad?, que se haya derrumbado, o para sanar heridas, y para poder restaurar ese altar delante de la presencia de Dios. Ese debe de ser el motivo de estas reuniones para nosotros. Hay que comenzar, hermanos, a edificar ese altar. 2025 viene y tenemos que reconstruir lo que hemos destruido, y tenemos que, hermanos, rescatar el tiempo que hemos perdido miserablemente, y hermanos, y que la presencia de Dios no estará en nuestras casas, porque hemos desperdiciado, hermanos, lo más precioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos descuidado esa hermosa salvación que Dios nos ha regalado y que ha sido gratuita para nosotros. Siento que debemos reflexionar todos estos más de 300 días, ¿verdad?, ya que se están cumpliendo esos 365 que hemos desperdiciado miserablemente delante de la presencia de Dios. Amén. Es tiempo de echarle ganas. Cristo ya viene. Se están cumpliendo, ¿verdad?, las profecías,
y de repente nos va a agarrar descuidado. Yo siento que ya no debemos descuidarnos. Amén. Comienza a hablarle a tus hijos, comienza a orar por ellos, comienza a orar por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, háblenle la palabra a su familia. Amén. Insten a que tengan temor de Dios los que te rodean, porque tú eres luz en tu casa primeramente, para después ser luz con los demás. Amén. Así que ser luz en este año que termina y ese año que empieza. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, Dios, tu palabra ha sido expuesta. Dice la Biblia que tu palabra es una espada de dos filos y corta de ambos lados. También, Dios, tanto como para el que no teme. Y dice que tu palabra va a ser la que va a juzgar, porque va a ser abierta la Biblia. Y dice que el que tiene oídos oiga. Y solamente el necio dice que en su corazón no hay Dios. Así que seamos sabios y no seamos necios, porque ahorita no lo vemos, pero lo vamos a ver algún día. Vamos a estar delante de la presencia de Dios Todopoderoso, y ahí no va a haber argumento alguno en contra de Él. Ahí la rebeldía va a ser castigada, la soberbia va a ser destruida, ¿verdad? Y ahí solamente los humildes y los obedientes estarán en la presencia de Dios. Padre eterno, yo te ruego, Dios, que seas con nosotros. Pudimos haber hecho más, pudimos, Padre, no instamos, Padre, a que se obedeciera tu palabra en nuestra casa. Dejamos que se hiciera así como el profeta Elí. Descuidamos, Señor, eso en nuestros hogares. Pero ya no más. Hoy, Dios, nos levantamos. Padre, nuestra fe se levanta, Padre, y vamos a comenzar, Dios, en ese altar a entregar, Dios, aquello que nos está estorbando. Que muera, Dios, aquello que nos está impidiendo tu presencia. Señor, toda soberbia, toda rebeldía, toda desobediencia, toda frialdad, toda apatía, toda incredulidad, toda falta de amor, toda, Señor, impiedad, todo aquello, Dios, que el enemigo haya puesto, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, será puesto en ese altar, bendito Dios, y tiene que terminar, bendito Dios, aquello, Señor, que nos impide tu presencia. Padre, ponemos nuestra casa, roca, Señor, ponemos nuestra esposa, nuestra familia, los bienes, Señor, los ponemos en tus manos. Padre, envía tu ángel, Señor, a que nos proteja diariamente, Señor, estar en tu presencia diariamente. Te pedimos perdón por lo que te ofendimos, Señor, en el 2024. Señor, perdónanos. Queremos terminar el año, Señor, en paz, reconciliados contigo. Queremos, bendito Dios, terminar este año, Señor, orando, clamando, buscando tu presencia. Dios, que el año que viene, Señor, sea diferente para nosotros, bendito Dios. Ayúdanos a lograrlo, Padre. En tus manos ponemos la iglesia. Levanta la iglesia. Quita toda frialdad, toda falta de amor. Bendito Dios, que se pueda, Señor, transmitir tu palabra a aquellos que no la conocen. Señor, el altar en la iglesia, Señor, se sienta tu presencia. Que se sirva, bendito Dios, con amor, Padre, en integridad, bendito Padre. Que cada ministro, Señor, cada ministerio, Señor, se desarrolle, Señor, en consagración. Padre, yo pongo todo en tus manos y te rogamos, Dios, que nos ayudes y que nos guíes, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Que Dios los bendiga, hermanos. Así que ya saben, vamos a echarle ganas. Amén. Vamos a terminar este año en la presencia de Dios. Y vamos a entrar el año en la presencia de Dios. Amén. Luchen por sus familias. Amén. No las dejen en manos del enemigo. Porque dice que no tendremos nosotros, no vamos a escuchar malas noticias cuando nosotros estemos en la mano de Dios. Amén. Así que lo mejor para este año y el que viene, échenle ganas y que Dios los bendiga.